Hola, mi nombre es Javier Berezán, estoy con Melissa Estrella, somos integrantes de la Cooperativa de Comunicación El Recorte y en esta oportunidad estamos en conversación con Horacio Robelli, economista, profesor de varias universidades, entre ellas la UBA, quien suele publicar en distintos medios de comunicación su análisis sobre la realidad económica. Horacio, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la conversación. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme a participar. Bien, Horacio, se conocieron indicadores en estas semanas, en estos días, de la difícil realidad económica argentina, luego de los 4 años del macrismo, de un gobierno neoliberal, y de lo que estamos atravesando, que todos conocemos, la pandemia global. Primera pregunta, primer lugar, ¿qué análisis haces de esta realidad y de esos números que salieron estos días? Mira, desde el punto de vista económico, el gobierno de Alberto Fernández y la continuidad del gobierno de Macri. Primero, con respecto al tipo de cambio, el gobierno de Macri ya había hecho la devaluación. Recordemos que de abril a julio del 2018, el tipo de cambio pasó casi a 20 pesos a casi 40 pesos. Un 100% de devaluación. La Argentina siguió devaluando. O sea, el gobierno de Alberto Fernández tomó un dólar de 59 pesos con 60, el dólar tipo de cambio comercial, y ese mismo dólar hoy está a 97 pesos con 75 centavos. O sea que depreció nuestra moneda un 75%. En la Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el tipo de cambio, o sea, el valor del dólar, y el salario. Cuando el tipo de cambio sube, el salario se cae. Ese es un teorema de un profesor cubano que vino huyendo de Fidel Castro, que se llamó Carlos Díaz Alejandro. Alejandro es el segundo apellido. Carlos Díaz Alejandro demuestra con datos de esa época, estamos hablando de datos de 1961 y antes, demuestra palpablemente lo que estamos contando ahora, y lo estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Vos fíjate el precio de los alimentos. ¿Por qué subió tanto el precio de la carne? No lo digo yo, lo dice el Instituto Promotor de Carne Vacuna, que es de hecho, que pertenece a la Bolsa de Comercio Rosario. El Instituto Promotor de Carne Vacuna pertenece a la Bolsa de Comercio Rosario. O sea, es una estadística de ellos, propia de ellos. Reconoció que el precio de la carne vacuna en promedio aumentó en un año 75%. En el año 2020, 75% según el INDEC, la inflación fue 36,1%. 75% aumentó, según dice el Instituto Promotor de la Carne Vacuna, 75%. ¿Por qué? Porque por un lado nosotros, los países del este asiático, estamos todos más o menos parados por el COVID. Pero te tenés que seguir alimentando. Y los países del este asiático, después de la experiencia que tuvieron con hacinar animales, la gripe aviar, la gripe porcina, empezaron a comprar carne vacuna, pero compran la res entera. No es como la cuesta Hilton que vos le vendés la parte, digamos, la parte delantera de la vaca. Nosotros le damos un cuarto de acero y le digo la parte delantera de la vaca. Por eso nosotros comemos asado, vacío, chinchulines. Los chinos, los japoneses, los vietnamitas, los tailandeses, los de Corea del Sur, los filipinos, Hong Kong, todos ellos están comprando la res entera. Nosotros tuvimos en el año 2020 el récord de venta de producción y venta de carne, de producción de venta de carne, de exportación de carne, 1 millón de toneladas. Ni siquiera la oligarquía en su mejor época, en la generación de 1880, vendió 1 millón de toneladas de carne. 1 millón de toneladas de carne vendimos. 1 millón de toneladas de carne. Y el precio en la carne casi hubo 75%. Y eso hizo que el consumo en la Argentina en el año 2020, lo dicen ellos, lo dice este mismo Instituto Promotor de Carne Vacuna, dice que el consumo interno bajó a ser el 50,1 kilos, 50,1 kilos per cápita, 50,1 kilos por habitante, es el consumo más bajo de la Argentina en los últimos 100 años. Entonces cae el consumo fuertemente y aumentan las exportaciones. ¿Qué nos sirve a nosotros saber que vendimos 39 millones de toneladas, 39 millones de toneladas, 39 millones de toneladas de maíz en grano? Lo único que hicieron fue no vender el mar, lo sacaron el maíz del mar, lo vendieron 39 millones de toneladas de maíz, con lo cual alimentaron, porque ellos la utilizan como forrajera, a las aves y a los cerdos de los países asiáticos. Y nosotros acá nos aumentó seriamente el precio de la carne aviar y la carne porcina porque consumen, el pedido que le hacen es básicamente en base al maíz, en maíz, soja. O sea, tenemos una suba de los precios internacionales sideral. En el año 2020 el precio de los alimentos en promedio aumentó un 50%. No es casualidad que la soja pasó los $500 la tonelada.
50% aumentó en dólares el mercado de Chicago el precio de los alimentos, de los granos fundamentalmente, que es lo que exportamos nosotros, y nosotros encima devaluamos, como dijimos recién, un 64%, de 59 pesos con 60 a 97,75 que está el dólar hoy. O sea, a la depreciación cambiaria hay que sumarle el fuerte aumento en dólares en moneda dura de los alimentos. La combinación de los dos te da más del 100% de aumento. Y el salario, ningún salario aumentó, ningún convenio aumentó ese porcentaje de 100% hasta acá. Entonces estamos viendo que el nivel de pobreza, el nivel de exclusión social es consecuencia de haber dejado aumentar los precios. Ni siquiera se animaron a aumentar las retenciones. Ellos, la ley de emergencia económica que hicieron apenas asumieron en diciembre del 2019, habían hecho una ley de emergencia económica en la cual hoy la soja es el único que tiene el grano de soja un 30% de retención y lo más tiene un 12%. Decían que podía llevar como máximo el derecho de exportación de la soja a un 33% y de los demás productos a un 15%. Ni siquiera esos 3 puntos hicieron para desacolvar los precios. O sea que el gobierno ha sido la continuidad. Y para ver que la continuidad, el gobierno que comenzó dando el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y los ATP para las empresas que tenían problemas con sus trabajadores, que comenzó bien, lo suspendió, como si hubiéramos superado la crisis. Y estamos en medio de la crisis. Los niveles de desocupación y de pobreza del año 2020, de desocupación dice 11%, pero 11% porque se cayó el nivel de actividad, porque vos tenés más gente que ya ni siquiera sale a buscar trabajo. Por eso dio 11% en promedio. Y por supuesto, en los bolsones donde está más concentrada la población, en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, en el Gran Tucumán, el nivel de desocupación es mucho mayor. O sea, tenemos un grave problema de ocupación. Tenemos una baja general del salario, porque el salario en términos nominales no alcanza a hacer ni siquiera la mitad de lo que aumentaron los alimentos. Ni siquiera la mitad de lo que aumentaron los alimentos. Si la carne aumentó 75% en el 2020, los aumentos por menos no llegaron ni siquiera al 37,5%. Entonces, estamos en una situación provocada por la política económica de este gobierno, que es la continuidad del gobierno anterior. No hay cambio desde el punto de vista económico. Si vos te aislás de los partidos políticos, la continuidad de Macri ha sido Alberto Fernández. ¿Qué ha hecho de nuevo? ¿Qué ha hecho innovado de nuevo? Nada. Sigue promoviendo las exportaciones, sigue reduciendo el costo salarial medido en moneda dura. El ejemplo más claro y palpable que tenemos que en el 2015 el salario promedio, según el RIPTE, que es un salario registrado promedio que saca el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, es un dato oficial. Ellos te decían que en el año 2015 el salario promedio era el salario promedio, estoy hablando, equivalente a $1.700. Hoy nos llega a $800. El salario promedio en Argentina hoy nos llega a $800 según el RIPTE, según el Ministerio de... Yo tengo los datos estadísticos, pero tendría que salirme de la cámara para mostrárselo. Pero tal cual, el RIPTE me dice a mí, el registro que hace del salario promedio el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, me dice a mí que el salario se cayó de $1.700 que era en el 2015 a menos $800 que es en marzo del 2021. Entonces, hay una continuidad histórica en un modelo económico y en otro. La caída del salario provocada durante el gobierno macrismo continúa con este gobierno. Pandemia mediante, pero continúa.